En menos de 50 años, un hombre nacido sin reino, sin ejército y sin poder heredado, creó el imperio terrestre más grande que el mundo haya visto jamás. No usó castillos, no tuvo murallas, solo caballos, acero y una visión que aterrorizó a continentes enteros. Mientras los grandes imperios dormían creyéndose invencibles, Gengis Khan ya cabalgaba hacia la historia. Esta no es solo la historia de conquista. Es la historia de cómo el mundo cambió para siempre en una sola generación. Temujin nació en las vastas y crueles estepas de Mongolia, en un mundo donde la supervivencia dependía de la fuerza, la lealtad y la sangre. Era hijo de un jefe tribal menor, pero su destino cambió brutalmente cuando su padre fue envenenado por un clan rival. De un día para otro, Temujin pasó de ser heredero a convertirse en un niño abandonado, rechazado por su propia tribu y condenado a sobrevivir en la pobreza más extrema. Junto a su madre y hermanos, aprendió a cazar, a resistir el hambre y a desconfiar de todos. La traición se convirtió en su primera maestra. Durante su juventud fue capturado y esclavizado, encadenado como un animal. Sin embargo, esa humillación no lo quebró, al contrario, forjó en él una voluntad implacable. Temujin aprendió que el poder no provenía del linaje, sino de la capacidad de unir a otros bajo una causa común. En las estepas, donde no existían murallas ni refugios, desarrolló una mentalidad ferozmente pragmática. Observó cómo las alianzas se rompían y cómo la debilidad era castigada sin piedad. Esa infancia marcada por el abandono y la violencia sembró las bases de su futura filosofía, lealtad absoluta a cambio de protección y oportunidad. Años después, aquel niño perseguido adoptaría un nuevo nombre, Gengis Khan, y con él transformaría su dolor en una ambición que cambiaría el curso de la historia humana. Cuando Temujin comenzó su ascenso, las estepas mongolas no eran un solo pueblo, sino un mosaico de tribus enfrentadas por generaciones. Las alianzas eran frágiles, la traición común y la violencia una forma de vida. Nadie había logrado unirlas sin ser traicionado o asesinado. Temujin entendió que para sobrevivir, primero debía cambiar las reglas del juego. En lugar de apoyarse en la nobleza tribal o en la sangre, ofreció algo revolucionario, lealtad basada en mérito. Guerreros comunes podían ascender si demostraban valor, disciplina y fidelidad. Este principio rompió el antiguo orden y atrajo a hombres cansados de servir a líderes corruptos. Poco a poco, clanes enemigos comenzaron a luchar bajo un mismo estandarte. Temujin también supo usar el miedo y la diplomacia con precisión. Castigaba la traición sin piedad, pero recompensaba la lealtad con protección y botín justo. Las tribus derrotadas no eran exterminadas, eran absorbidas, integradas y convertidas en parte de una fuerza mayor. Así, cada victoria fortalecía aún más su ejército. Con el tiempo, las estepas dejaron de ser un campo de guerras internas. Temujin fue proclamado Gengis Khan, gobernante universal. Por primera vez, las tribus mongolas hablaban con una sola voz. Lo que había comenzado como supervivencia se convirtió en un poder imparable, listo para conquistar el mundo más allá del horizonte. Los grandes imperios que enfrentaron a los mongoles estaban construidos sobre ciudades, murallas y ejércitos pesados. Creían que el poder se defendía permaneciendo inmóvil. Gengis Khan entendió lo contrario. Su mayor ventaja no era el número, sino la mentalidad nómada, forjada durante siglos en las estepas abiertas y sin fronteras. Los mongoles no dependían de líneas de suministro largas ni de ciudades fortificadas. Cada guerrero vivía sobre su caballo, capaz de desplazarse cientos de kilómetros en pocos días. Dormían al aire libre, se alimentaban de lo que llevaban consigo y se adaptaban al terreno con una facilidad que los ejércitos sedentarios no podían igualar. Mientras sus enemigos planificaban defensas, los mongoles ya habían cambiado de dirección. Esta movilidad se convirtió en un arma psicológica. Los ataques eran impredecibles, rápidos y devastadores. Un día, un ejército mongol aparecía en el horizonte, al siguiente desaparecía solo para golpear desde otro ángulo. Los enemigos nunca sabían cuándo ni dónde llegaría el próximo ataque. Para Gengis Khan, la guerra no era solo fuerza bruta, sino movimiento constante y adaptación. Los imperios sedentarios luchaban por proteger territorios, los mongoles luchaban por dominar el espacio. Esa diferencia de mentalidad hizo que ejércitos aparentemente invencibles colapsaran ante un enemigo que nunca se quedaba quieto. El ejército mongol no era grande por casualidad, era una máquina de guerra diseñada para la perfección. Gengis Khan transformó a pastores nómadas en soldados disciplinados, unidos por una obediencia absoluta. Cada guerrero sabía que su vida dependía del hombre a su lado y que la desobediencia se pagaba con la muerte. La base de su poder era la velocidad.
Caballos resistentes, arqueros expertos y tácticas coordinadas permitían ataques fulminantes. Los mongoles podían disparar con precisión incluso a toda velocidad, girando el cuerpo para lanzar flechas mientras se alejaban, confundiendo al enemigo. Esta movilidad hacía inútiles a los ejércitos pesados, lentos y rígidos. Pero más temible que su habilidad era el terror psicológico. Antes de atacar, los mongoles enviaban mensajes claros, rendición o destrucción total. Si una ciudad resistía, el castigo era brutal y público. Los supervivientes eran liberados para difundir el horror. El miedo viajaba más rápido que los ejércitos. Genghis Khan comprendió que el pánico podía derrumbar murallas antes de que comenzara el combate. Muchos pueblos se rendían sin luchar, paralizados por la reputación mongola. Así, el ejército no solo conquistaba territorios, conquistaba la mente de sus enemigos. Disciplina, velocidad y terror convirtieron a los mongoles en la fuerza más temida de su tiempo. Genghis Khan no conquistó el mundo solo con fuerza bruta, lo hizo con estrategia pura. Sus tácticas militares rompieron todas las reglas conocidas de la guerra medieval. Mientras sus enemigos seguían esquemas rígidos, él apostó por la flexibilidad, el engaño y la inteligencia constante. Una de sus armas más efectivas fue la retirada fingida. Los mongoles atacaban, simulaban huir y atraían al enemigo a una persecución desordenada. En el momento exacto, se giraban y lanzaban un contraataque devastador desde múltiples direcciones. Ejércitos enteros fueron aniquilados sin comprender qué había sucedido. Genghis Khan también utilizó una red de espionaje y reconocimiento extremadamente avanzada. Antes de cada invasión, recopilaba información sobre caminos, defensas, líderes y divisiones internas. Sabía dónde golpear y cuándo hacerlo. La sorpresa era siempre su aliada. Además, integró ingenieros, arqueros extranjeros y expertos capturados de otros imperios. En lugar de destruir el conocimiento, lo absorbía y lo convertía en ventaja. Las máquinas de asedio chinas, por ejemplo, fueron usadas contra ciudades que jamás habían visto algo similar. Cada batalla estaba calculada para ganar no solo territorio, sino tiempo, recursos y terror. Así, los enemigos no luchaban solo contra un ejército, sino contra una mente estratégica que siempre iba varios pasos adelante. La conquista de China marcó un punto de no retorno para el imperio mongol. No se trataba solo de territorio, sino de enfrentar a una de las civilizaciones más antiguas, organizadas y pobladas del mundo. Para muchos era una tarea imposible. Para Genghis Khan era el desafío definitivo. China estaba protegida por grandes murallas, ejércitos numerosos y ciudades fortificadas, pero los mongoles no atacaron de frente. Genghis Khan dividió sus fuerzas, golpeó puntos débiles y explotó las rivalidades internas entre dinastías. Su ejército avanzó como una sombra, apareciendo donde menos se esperaba. Uno de los factores clave fue la adaptación. Los mongoles aprendieron rápidamente las técnicas de asedio chinas, utilizando ingenieros capturados para derribar murallas y sembrar el pánico. Catapultas, torres móviles y armas desconocidas comenzaron a caer sobre ciudades que se creían invulnerables. La caída de grandes reinos chinos no fue solo una derrota militar, sino psicológica. La noticia de ciudades enteras sometidas se propagó como fuego. La resistencia se quebró antes de comenzar. Con la conquista de China, el imperio mongol dejó de ser una potencia nómada y se convirtió en una fuerza imperial global, capaz de dominar civilizaciones milenarias y abrir el camino hacia conquistas aún mayores. Tras someter China, el avance mongol no se detuvo. Genghis Khan dirigió su mirada hacia Asia Central y el mundo islámico, regiones ricas, estratégicas y profundamente conectadas por rutas comerciales. Lo que siguió fue una de las campañas más rápidas y devastadoras de la historia. El imperio corasmio fue el primer gran objetivo. Cuando sus gobernantes traicionaron a emisarios mongoles, Genghis Khan respondió con una guerra total. Ciudades como Bujará y Samarcanda, centros de conocimiento y comercio, cayeron una tras otra. Los ataques fueron precisos, coordinados y despiadados. Ningún ejército pudo igualar la velocidad mongola. Los mongoles avanzaban en múltiples frentes, confundiendo a sus enemigos y cortando rutas de escape. Utilizaban el terreno, el clima y la sorpresa como armas. Los ejércitos islámicos, acostumbrados a guerras convencionales, se vieron superados por un enemigo que no seguía reglas conocidas. Más allá de la destrucción, estas conquistas conectaron Oriente y Occidente. Las antiguas rutas de la seda quedaron bajo control mongol, permitiendo un flujo sin precedentes de bienes, ideas y tecnologías. Así, la expansión hacia Asia Central y Medio Oriente no solo amplió el imperio,
redefinió el comercio y el contacto entre civilizaciones, transformando el mapa del mundo conocido. Cuando los ejércitos mongoles avanzaron hacia el oeste, Europa no estaba preparada. Los reinos europeos vivían divididos, confiados en sus castillos, caballería pesada y viejas tácticas de guerra. Para ellos, los mongoles eran poco más que un rumor lejano hasta que aparecieron en el horizonte. Las primeras incursiones fueron rápidas y devastadoras. En batallas como Khalkha, ejércitos europeos fueron derrotados sin comprender cómo. Los mongoles usaron engaños, retiradas fingidas y ataques coordinados que desorganizaron por completo a sus enemigos. La caballería europea, lenta y rígida, fue superada por la movilidad y precisión mongola. El pánico se extendió por Europa del Este. Ciudades fueron abandonadas, reyes huyeron y cronistas describieron a los mongoles como un castigo divino. Sin embargo, la conquista total de Europa nunca llegó. La muerte del Gran Khan obligó a los generales mongoles a regresar para decidir la sucesión, salvando al continente por circunstancias, no por fuerza. Este primer contacto dejó una huella profunda. Europa descubrió que no era invulnerable. El choque con el imperio mongol reveló la fragilidad de los reinos medievales y marcó el inicio de una nueva conciencia geopolítica. El mundo era más grande, más peligroso y estaba conectado de formas que nunca habían imaginado. El éxito del imperio mongol no se debió únicamente a la fuerza militar, sino también a su sistema de gobierno sorprendentemente avanzado. Genghis Khan entendió que conquistar territorios era solo el primer paso. Mantenerlos requería organización, leyes y administración eficiente. Una de sus innovaciones más importantes fue el Código de Leyes, el Yasa, que establecía normas estrictas sobre disciplina militar, comercio, justicia y comportamiento civil. Todos, desde nobles hasta soldados, estaban sujetos a estas leyes, creando un sentido de orden y lealtad que consolidaba el poder del imperio. La corrupción y la traición eran castigadas severamente, mientras que la obediencia y el mérito eran recompensados, fomentando eficiencia y estabilidad. Además, Genghis Khan promovió el mérito sobre el linaje. Los oficiales no eran designados por nacimiento, sino por habilidad y lealtad. Esto permitió que líderes capaces emergieran rápidamente, reforzando el control sobre vastos territorios y diversificando la administración del imperio. El comercio y la comunicación también fueron parte de su estrategia. Redes de mensajeros montados y rutas seguras para comerciantes fortalecieron la economía y la cohesión del imperio. Este sistema convirtió al imperio mongol en una estructura duradera y eficiente, capaz de gobernar millones de personas de culturas y religiones distintas. La combinación de leyes, mérito y control centralizado aseguró que las conquistas no fueran efímeras, sino un legado que transformaría la historia mundial. El legado de Genghis Khan y del imperio mongol va mucho más allá de la destrucción que provocaron en sus conquistas. Aunque muchos lo recuerdan como un guerrero implacable, su influencia en la historia mundial fue profunda y duradera. Transformó el mapa del mundo, conectando continentes y culturas que antes estaban aisladas, y abrió rutas comerciales que permitirían el intercambio de bienes, ideas y tecnologías durante siglos. Su imperio, basado en disciplina, movilidad y mérito, demostró que un liderazgo visionario podía superar imperios milenarios, no solo por la fuerza, sino por la estrategia, la organización y la adaptación al entorno. Bajo su mandato, los pueblos conquistados mantenían sus costumbres y religiones, siempre que reconocieran la autoridad mongol, creando un modelo de gobernanza pragmático y tolerante para la época. Genghis Khan también dejó un legado cultural. El contacto entre Oriente y Occidente facilitó el flujo de conocimientos astronómicos, matemáticos y militares. Sus métodos de administración, leyes y comunicación influyeron en generaciones posteriores de líderes y en la consolidación de rutas comerciales como la Ruta de la Seda, que unió Europa y Asia de manera inédita. Hoy, su historia es un recordatorio de que un hombre con visión, disciplina y audacia puede cambiar el curso del mundo en una sola generación, dejando un legado que trasciende siglos y fronteras.